Después de años de atrasos, de problemas financieros, de renuncias de fundadores y de inversiones que vienen desde Arabia Saudita, Lucid finalmente ha tenido la oportunidad de presentar la versión final del Lucid Air, que es su primer coche 100% eléctrico. Es una compañía que está basada en Silicon Valley, que está dirigida por el ex ingeniero jefe responsable del Tesla Model S, y por lo tanto es una empresa y un coche sumamente interesante. Todo lo que han presentado es, yo diría que impresionante, no encuentro otra palabra para describir todo lo que han presentado, y diría que si el 60% de las cosas que anunciaron logran cumplirlas en el coche que se va a vender, entonces estamos viendo a un competidor de Tesla muy interesante y que podría cambiar muchas cosas. Así que estas son mis primeras impresiones del Lucid Air tras su presentación oficial el 9 de septiembre del 2020. Empezamos. Vamos con lo más importante. Si creían que los Tesla eran caros, lamento decir que en comparación al Lucid no lo son, al menos no tanto. Y van a empezar con el Dream Edition del Lucid Air, que va a costar $169,000, así que están apuntando a un segmento muy alto. Han presentado 4 diferentes modelos del Lucid Air. Esta es la tabla, aquí pueden ver la tabla de los precios y las diferentes prestaciones que ofrece cada coche. La versión base que anunciaron ayer, o que oficializaron ayer, porque se había rumoreado y se había filtrado el precio, va a costar un poco menos de $80,000. Aseguran que va a llegar a partir del 2022 y no han revelado nada sobre potencia, sobre autonomía, sobre la asistencia en conducción que va a tener, que no va a tener. Luego, la siguiente versión, no tan económica, que estará alrededor de los $95,000, tiene 600 caballos de potencia, una autonomía de 653 kilómetros en el ciclo EPA, lo cual ya es bastante sorprendente, asistencia en conducción de nivel 2, y la disponibilidad va a estar en el último trimestre del próximo año, del 2021. Luego el Grand Touring es la versión que ellos apuntan que se venda más, es la versión de $139,000, tiene 800 caballos de potencia, una autonomía sorprendentemente alta de 832 kilómetros según el ciclo EPA, que es muy realista. La asistencia en conducción va a ser nivel 3 según ellos, ningún coche está ahí, pero son nivel 3 según ellos, y va a tener actualizaciones como si fuese un smartphone o como las actualizaciones que tiene Tesla que llegan por medio de internet. La disponibilidad de este coche es en el segundo trimestre del 2021. Y por último la Dream Edition, que es con la que empiezan, que es donde van a poner todo, donde es lo más sorprendente, con el que quieren empezar la venta, que es como la versión idílica del coche. Va a costar casi $170,000, también nivel 3 de autonomía, actualizaciones vía internet, con una autonomía de 748 kilómetros según el ciclo EPA y 1080 caballos de fuerza, que es una salvajada. Ahora, todas las autonomías que he mencionado hasta el momento salvo la del Dream Edition, todas las autonomías que he mencionado hasta el momento es con llantas de 19 pulgadas. Estos coches vienen con llantas de 20 y 21 pulgadas. Eso es muy importante considerarlo a la hora de hacer cálculos sobre cuál es la autonomía real del vehículo. De hecho, las llantas con las que consiguieron estas autonomías son el equivalente a las llantas de 18 pulgadas del Model 3, a las Aero del Model 3. Ellos tienen un equivalente a las Aero del Model 3, pero de 19 pulgadas, con los que han conseguido estos 832 kilómetros de autonomía. Todo muy sorprendente, pero también un impacto importante en el precio. Insisto, si creían que los Tesla eran caros, esto es lo que cuesta tener un coche eléctrico con una autonomía de 832 kilómetros, además de todo el lujo que hay detrás. Pero por el momento, conseguir este nivel de autonomías aparentemente probadas por un tercero independiente a Lucid, que asegura que los 832 kilómetros son reales, pues hay que pagar $139,000. Eso es, diría que, lo que muchos queríamos entender a fondo de Lucid como compañía. ¿Cuál es el coche? ¿Cuáles son los planes? Y hay una cosa que dijo Peter Rawlinson que asemeja mucho la estrategia de Tesla. Van a empezar con un coche muy caro para pocas personas. Este sería el Dream Edition de Lucid Air, para empezar a financiar todo lo que hay hacia abajo. Es decir, con el Dream Edition y con lo que ganen vendiendo el Dream Edition de Lucid, van a empezar a financiar parte de la construcción del Grand Touring. Con lo que ganen a partir de la venta del Grand Touring en el segundo trimestre del 2021, planean financiar parte de la construcción del Touring, que es $95,000. No solo financiar, sino intentar reducir costos de los componentes que se empiezan a producir en masa. La batería, el motor y demás. Y por último, en 2021
2022, cuando tengan la fábrica, porque tienen su propia fábrica a punto, produciendo muchos coches, en teoría van a ser capaces de producir la versión base del Lucid Air por esos $80.000. Es una estrategia relativamente similar a la que ha seguido Tesla, que empezaron con el Model S para poder entender cómo se fabrican coches eléctricos desde cero y en algún punto empezar a fabricar el Model 3 y después el Model Y a una cantidad mucho mayor de lo que estaban acostumbrados. Esto es básicamente una estrategia similar. Ahora, si ustedes se preguntan qué ocurre si viene alguien e invierte $1.000 millones a una persona sumamente talentosa como Peter Rawlinson con una compañía que nunca había producido un coche, el resultado es Lucid. Yo no estoy diciendo que $1.000 millones garantizan innovación, porque sin duda alguna hay demasiados ejemplos en la historia de empresas a las que les inyectan millones y millones y millones de dólares y la innovación es cero, pero yo creo que el arma secreta de Lucid sin duda es Peter Rawlinson, que es un verdadero genio, lo cual me lleva a la segunda parte de mis primeras impresiones y yo creo que una de las cosas más interesantes, que es la tecnología que hay detrás del motor y de la batería. Antes de continuar, si te ha servido mucho las cosas que he publicado en este canal, si te ha servido para entender mejor el mundo de los coches eléctricos, te ha servido para poder estar más informado antes de la compra de un Tesla, por ejemplo, o de algún otro vehículo eléctrico que está ahora en el mercado o que va a estar en el futuro en el mercado, como el Lucid Air, te pediría que te unas al canal, no que te suscribas, sino que te unas al canal. Es algo nuevo que estoy probando en mi canal de YouTube y que es una manera de hacer que este canal crezca aún más, y es con la ayuda de ustedes, y es unirse. Y unirse significa entrar en un modelo de suscripción entre ustedes y yo. He puesto dos modelos de suscripción, uno de 99 céntimos o $1, es algo que jamás en la historia se van a enterar que ustedes están pagando, pero que a mí me va a servir un montón para poder seguir haciendo crecer este canal. Y también un segundo plan de pago que es de $50 o 50 euros, que es para las personas que necesitan asesoramiento a la hora de comprar un coche eléctrico. Voy a estar yo con ustedes asesorándolos para poder hacer esa compra de la mejor forma posible. ¿Y cómo unirse al canal? ¿Cómo ser parte de esta suscripción, cómo ser miembro del canal? Pues es muy simple. Entran a youtube.com/earcos y ahí hay un botón que dice unirse. Le dan clic o le dan tap en la pantalla y pueden elegir uno de estos dos planes. Continuamos. Y digo que es muy interesante el tema de la tecnología porque aquí ya no es solamente acerca del Lucid Air. Aquí es acerca de la compañía, aquí es acerca de Lucid como empresa y lo que pueden conseguir para temas de eficiencia, para temas de refrigeración de la batería, para temas de hacer más efectivo, o valga la redundancia, eficiente los motores de los coches. Durante la presentación mencionaron una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que Peter Rawlinson asegura que son casi 20% más eficientes que su siguiente competidor. Y su siguiente competidor es Tesla y el coche contra el que compite el Lucid Air es el Model S. Entonces, el Tesla Model S de gran autonomía que tiene una batería de 100 kWh es capaz de recorrer 4,83 kilómetros por kilovatio hora. Por otro lado, el Lucid Air, el Grand Touring, tiene una batería de 113 kWh, una batería más grande, por lo tanto un poco más pesada, pero es capaz de recorrer 6,44 kilómetros por kilovatio hora, lo cual demuestra, insisto, si estos números son reales, y todo indica que lo son, porque han habido pruebas independientes de Lucid. Todo indica que estas pruebas son reales. Eso demuestra lo que para mí es lo más emocionante de la presentación del Lucid Air y lo que creo que es lo más emocionante de la compañía, el haber conseguido hacer una mucha mayor eficiencia con componentes relativamente el mismo tamaño, inclusive más pequeños, porque se ha hablado mucho de miniaturización, el haber conseguido refrigerar, mantener a la temperatura correcta la batería y los motores en esos tamaños. Creo que todo eso es lo que más llama la atención, o al menos lo que a mí más me llama la atención de lo que ha presentado Lucid. Hay otra cosa que dijo Peter Rawlinson durante la presentación que creo que es sumamente importante y diría que es como un mensaje que está enviando la industria del automóvil, y no necesariamente Tesla. Yo creo que nada que ver con Tesla, sino en general a la industria del automóvil. Dice, no sirve de nada hablar de autonomía en general porque es muy fácil meterle baterías más y más grandes a los coches para llegar más lejos. No sirve de nada. Lo importante es conseguir cada vez mayor eficiencia con los mismos componentes. El objetivo es, con la misma batería que tienes, el mismo tamaño de batería, la misma capacidad de batería, conseguir cada vez más eficiencia. Por ahí Tesla tiene una ventaja, y tal vez Lucid también, una ventaja sobre el resto de la industria, y es que tienen la capacidad de mejorar
por medio de software y por medio de actualizaciones que llegan vía internet la eficiencia, modificando la forma en que operan los motores o la manera en que se enfría o se calienta la batería. De hecho, en el Tesla Model 3 y en el pasado con el Tesla Model S han conseguido mejorar en incrementos de 5% la potencia de los motores sin gastar más energía. Eso sucedió con el Model 3. Con el Model S, por medio de actualizaciones, también han conseguido mejorar relativamente, porcentajes pequeños, pero han conseguido mejorar la eficiencia y por lo tanto la autonomía del coche. Técnicamente, en teoría, esto es teoría porque el coche sigue sin estar en el mercado, pero en teoría Lucid va a ser capaz de hacer lo mismo. Otra de las cosas que han hecho para mejorar la eficiencia del Lucid Air es poner un sistema de enfriado del motor dentro del propio motor para intentar perder la menor cantidad de calor y por lo tanto de energía mientras el coche y mientras el motor está en funcionamiento. ¿Eso qué significa? Una mejora de la eficiencia del coche sin tener que incrementar o ponerle más componentes externos al motor para que mantenga esa temperatura. Es sumamente interesante y también demuestra el valor que tiene el tener a Peter Rawlinson como CEO de la empresa, pero también como director técnico, como jefe técnico máximo de la compañía. Y muchas de las cosas que en su momento vimos como grandes innovaciones de Tesla, las estamos volviendo a ver en cosas que Lucid ha anunciado durante la presentación del Air. Y eso es muy interesante porque además recordemos que Lucid no solamente fabrica sus propios coches, no solamente va a ser el Air o el SUV que medio presentaron ayer o medio dejaron ver ayer, sino que también están trabajando con la Fórmula E. Y los motores de los coches de la Fórmula E son las baterías de los coches de la Fórmula E son proveídos por Lucid. Otra cosa con relación a la tecnología de Lucid es la manera en la cual están construyendo las baterías. Están siguiendo un esquema muy similar al de Tesla, es decir, se han asociado con un tercero, en este caso con LG, y han trabajado juntos entre LG y Lucid para producir un sistema de baterías, un pack de baterías que se ajuste lo mejor posible a los coches y no están usando productos que ya estaban disponibles previamente en el mercado. Lo que también han conseguido con la batería es el tema de miniaturización. De nuevo, hay mucho trabajo de ingeniería detrás del coche y han conseguido reducir lo más posible la batería, hacerla la más pequeña posible, pero con una densidad alta. No se sabe cuál es la densidad todavía, pero con una densidad alta, que significa dos cosas. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Mientras mayor densidad, puedes almacenar la mayor cantidad de batería en el tamaño más pequeño posible. Menos peso, mayor eficiencia. Y lo han conseguido con el Lucid Air. Es parte de la razón por la cual han conseguido ese consumo, que es de 6,44 kilómetros por kilovatio hora con una batería de 113 kilovatios. Es decir, son 20% más eficientes que el Tesla Model S, pero con una batería que no es 20% más grande. Eso es muy interesante de cara al tema de la tecnología detrás del Lucid. Y por último, hay una cosa que han mostrado que le llaman el Wonderbox, que es el sistema de carga del coche. Primero, carga muy rápido, tiene un sistema de 900 voltios, lo cual le permite cargar sumamente rápido, pero, y esto para mí es lo más interesante de todo, tiene carga bidireccional. La carga bidireccional permite dos cosas sumamente interesantes. Así como tú conectas el coche, llegas a tu casa y conectas el coche para cargar, le das energía al coche, con la carga bidireccional puedes usar la energía almacenada en la batería del coche, que es una batería muy grande, para darle luz a una casa. Entonces, si un día se va la luz, en vez de tener un generador externo, simplemente le dices: hola, quiero usar la energía del coche que tengo aparcado en mi casa, y con eso tengo, de acuerdo a cálculos comunes, unos 5 días de luz en casa. Pero también, y para mí esto es lo que realmente es muy interesante, vas a poder conectar un Lucid Air a otro Lucid Air y pasarle energía de uno al otro. Pero no solamente el Lucid Air, inclusive podrías cargar un Tesla usando un Lucid Air, porque el Lucid Air no solo recibe energía, sino que también la emite. Entonces puedes conectar un coche a otro y pasar la energía de un coche a otro, lo cual es muy interesante de cara a un futuro donde hay muchos más coches eléctricos. Todo eso es muy interesante y sin duda para mí todo el tema de la tecnología es lo más llamativo de la presentación del Lucid Air. Vamos con el exterior y el interior. El interior, han presentado un poco más de detalles sobre el interior, pero donde realmente, no voy a decir que me ha decepcionado un poco, pero no me ha dejado tan impresionado como el resto de cosas, es en un video publicado por mi amigo Ben Sullens, que tuvo la oportunidad de subirse al coche, no de conducirlo, pero sí de subirse al coche y ver cómo era por el interior. No es tan bonito como esperaba y la opinión de él, de hecho, va muy en la línea y quisiera que la escuchen.
honestly, I'm not super impressed with. There is a kind of a cool screen layout. It's very Porsche Taycan looking to me. I do like it. I think it's a beautiful design. I still wouldn't, put it against a Model S and say I like it more. It's cool, but it doesn't blow me away like the first time I sat in a Model S. Y sí, tiene muchas pantallas, y sí, las pantallas son muy grandes, y sí, el interior parece ser muy lujoso, pero yo estoy de acuerdo con Ben con que no termina de gustarme. Ahora, hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención, pero esto es una cosa que, en fin, lo van a usar 3 personas, y es que puedes pedir el paquete ejecutivo para la parte de atrás del coche, en donde los asientos se reclinan como si fuese un avión. Lo van a pedir 3 personas y va a ser muy caro, pero es muy bonito. Insisto, es algo que muy poca gente lo va a pedir. También es importante entender una cosa, lo del techo de cristal completo, que se ha anunciado muchas veces, eso no es estándar. Es estándar en las versiones caras del coche, en la versión en la Dream Edition, por ejemplo, pero no es estándar. Si tú quieres tener el techo de cristal tal y como lo muestran en todo el material promocional de Lucid, tienes que pagar un extra por tener ese tipo de cosas. Y el exterior lo hemos visto 1000 veces, no hay nada nuevo más allá de 2 cosas, el frunk y el trunk. El frunk es una muy buena noticia porque es un frunk muy grande, es, según Lucid, el frunk más grande del mercado, es decir, es más grande que el frunk del Model X y del Model S, que son los más grandes del mercado. Pero hay una excepción con el trunk, con el maletero trasero, y es cómo se abre. No es como se abre en un Model S, que toda la parte de atrás se abre, incluyendo el cristal trasero, sino que solo se abre la cajuela en sí mismo, la puerta de la cajuela, como un Model 3. Pero es más pequeño, el hueco parece ser aún más pequeño que el del Model 3. Y eso va a ser un problema para muchas personas. Lo que sí tiene, y es interesante, el maletero trasero es el segundo maletero, el que está por debajo, que es también muy profundo. Pero la boca de entrada al maletero es pequeñísima y eso para muchos va a ser un problema. Hay personas que no están del todo contentos con cómo se ve el Lucid Air en su exterior. A mí personalmente me encanta, me encantan los faros, me encantan los detalles de las luces, me encanta el detalle de la línea que es una misma línea alrededor de todo el coche, me gusta mucho cómo se ve la parte de atrás, me gusta mucho que es relativamente austero en el sentido de que es simplista o simple en el diseño, pero al mismo tiempo es claramente un coche sumamente lujoso. Me gusta mucho lo bajo que es, me gusta mucho el poco espacio que hay entre las ruedas y los pasos de rueda. Sé que eso para muchas personas puede ser un problema, a mí me súper encanta. Me encantan las llantas de 21 pulgadas, sé que eso se come las baterías y que es poco eficiente, y por eso Lucid ofrece las versiones de 19 pulgadas, pero en general el exterior del coche a mí me encanta. El interior no tanto. Y hay una mini detalle sobre el interior que no mencioné antes, y es que la pantalla central está posicionada prácticamente igual de manera vertical como la del Model S. Se nota ahí la mano de Peter Rawlinson, pero la pantalla principal se puede esconder. Tiene un mecanismo. Y ya hemos hablado antes de los mecanismos de movimiento de las pantallas y sobre todo de pantallas tan grandes como esa. Se van a romper, es inevitable. Va a llegar un día en que ese mecanismo va a dejar de funcionar. Mover una pantalla de ese tamaño y de ese peso, 5K, además es una pantalla 5K, moverla va a llegar un momento en el cual va a dejar de funcionar. Y eso para una persona que se compra un coche de $169,000, al principio era, bueno, la garantía. Luego dirá, bueno, lo pago. Pero en algún momento vas a pensar, un coche de $169,000 no debería tener componentes que se desgastan por hacer el gimmick, por hacer el, mira qué moderno que soy. Yo prefiero mucho más aproximamientos como el exterior del coche, más austeros, más simples. En estos casos yo creo que menos es más, y una pantalla que está fija y que no se rompe porque está fija y no hay manera de moverla, como la del Model 3, como la del Model S, yo creo que al final tiene mucho más valor. Y eso es todo, muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, donde me gustaría mucho verlos y me gustaría mucho poder hablar con ustedes. Y los dejo con este otro vídeo sobre el Lucid Air también, donde están todos los detalles, hasta el más mínimo detalle de este coche que es sumamente sorprendente y que sin duda alguna va a ser una gran competencia para Tesla en el futuro. Chao.